Estamos ya de regreso en Mundo Inmobiliario USA y déjeme empezar por contarle que la ciudad de Nueva York estrenará este 2022, antes de que termine el año, 28,000 nuevos departamentos. Es una cifra récord que supera las entregas de los últimos 5 años durante la pandemia por temas de movilidad, por temas de la cadena de suministros. Se dejaron de construir departamentos, pero también hoy muchas personas están buscando propiedades en renta. Es la primera vez que Nueva York supera a ciudades como Dallas-Fort Worth, que hoy pasa irónicamente al 8º lugar, pero Nueva York ha tenido este problema desde hace muchos años, precisamente vivienda asequible, multifamilies cercanos que permitan justamente a todos los neoyorquinos vivir en este tipo de lugares. Y bueno, pues hoy es una realidad en toda la Unión Americana, se está creciendo el número de multifamilies y pues es una combinación, el motivo es la combinación del aumento de las tasas de interés. Las personas postergan esta decisión de ser propietarios y bueno, un dato interesante porque los multifamilies llegaron para quedarse y en el futuro pues las personas, como siempre digo, necesitan vivir en un lugar y pues sea rentado o sea propio, y las rentas siguen creciendo aquí en la Unión Americana. Y vamos a conversar ahora con nuestro siguiente invitado. Le hablo de Alfredo González, quien es gerente de alianzas en Mobilize Green y experto en sostenibilidad. Mi querido Alfredo, gracias por conversar con nosotros. Muy interesante el tema sustentable. ¿Cuál es la situación en Estados Unidos respecto a la sustentabilidad, a la vivienda sustentable? Así es, buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, sí, el tema es un tema que creo que tiene varias piezas, entonces es importante, creo que entender primero a qué es lo que nos referimos cuando hablamos de una vivienda sustentable, porque hay un aspecto social, hay un aspecto económico y hay un aspecto ambiental, ¿no? Y creo que hay mucho enfoque en lo que es ambiental, pero también es importante resaltar que hay aspectos sociales y aspectos económicos que vienen con eso. Entonces, como la mayoría de ustedes saben, el sector inmobiliario viene a representar de 15 al 18% del GDP acá en Estados Unidos. Entonces, ciertamente está relacionado con la economía de esa forma. Las casas residenciales más o menos son de 3 a 5% de esa porción estamos hablando del 15 o el 18. Entonces, el otro sector obviamente es industrial, ¿no? Son departamentos grandes, son lugares grandes como que tienen Amazon, que producen mucha electricidad, mucha energía. Entonces, es importante resaltar estas cosas porque cuando hablamos de sostenibilidad o sustentable o lo que es green, estos factores también tienen parte que ver con eso, ¿no? Entonces, en el momento de hablar de eso, también es importante resaltar que estamos hablando de un momento cuando hay dos industrias que se están juntando en Estados Unidos. Una es el sector inmobiliario, que es una industria de profesionales que se enfocan en ventas, en conseguir clientes, en encontrar los préstamos adecuados y todo ese aspecto de lo que es un agente de bienes y raíces, ¿no? Pero del otro lado hay una industria que yo diría que es parte ambiental, que se enfoca mucho a lo que es ingenieros, analistas, ¿no? Gente financiera, que se enfoca con personas que construyen las casas, que no necesariamente tiene un aspecto tan de ventas, pero más de análisis y reportar qué tanto carbón está emitiendo tal casa, qué tantos residuos está viendo. Entonces, son dos diferentes industrias que no necesariamente son las mismas y se enfocan en dos diferentes partes de lo que viene a ser una vivienda sostenible o una vivienda green. Y es importante resaltar esto porque creo que eso nos va a poder ayudar a seguir hablando en las siguientes partes de esta conversación. Totalmente, le ayuda a nuestra audiencia, sin duda, porque a veces entendemos o no entendemos muy bien cómo podemos abonar a tener una vivienda sustentable. Y justo, bueno, pues obviamente depende, como ya decías tú, por un lado de los desarrolladores, que también a veces, los que construyen las casas, que a veces pues no entienden que los costos realmente son muy bajos y pueden traer beneficios. Pero hay que decir las cosas como son. Claro que tenemos una responsabilidad social, una responsabilidad con el planeta. Claro que tenemos ya un cambio climático que nos está impactando y deberíamos de cuidar que no se hagan tantas emisiones de carbono trayendo simplemente materiales más cercanos, ladrillos de fábricas más cercanas, en vez de traer mármoles italianos, traerlos de aquí mismo, en la Unión Americana. Pero también hay que decir con todas sus letras que la sustentabilidad produce ahorros. Ejemplo,
la energía, la recolección de aguas, sistemas que no pueden ser necesariamente tan caros o que el costo-beneficio o la recuperación de la inversión es muy rápida. Entonces yo te quisiera preguntar, ¿qué podemos hacer en nuestras casas, los que ya tenemos una casa, cómo podemos hacerla sustentable y de paso obtener ahorros? Claro. Sí, y es una pregunta muy clave porque obviamente que una cosa es hablar del tema y otra cosa es tomar acción, ¿no? Y específicamente en tomar acción, una cosa sería comprar una casa o un inmueble y otra cosa sería utilizar lo que ya tienes. Entonces me voy a enfocar en lo que ya tienes, ¿no? Sí, si podemos comprar una, y esto tendremos, perdón que te interrumpa, de tener una responsabilidad como consumidores y buscar casas o inmuebles que ya tengan aplicaciones sustentables. Claro. Sí, y lo que pasa es que cuando hablamos en el contexto de Estados Unidos, hay diferentes jugadores en eso, ¿no? Obviamente que hay unas ciudades que son más progresivas, que tienen ya programas que ya han sido implementados, otras que recién están comenzando, hay estados que tienen incentivos, hay condados que tienen incentivos también. Entonces, depende de dónde estés en Estados Unidos, creo que va a haber algunas formas de hacerlo y no hacerlo, ¿no? O formas que son más difíciles. Entonces, obviamente un ejemplo muy fácil sería un panel solar, pero para eso, nuevamente, tienes que tener los incentivos o por lo menos un poco de dinero para poder comprar el down payment. Lo otro es que hay programas como los heat pumps, que son más eficientes. Hay programas ahorita, por ejemplo, en Oregon, que son estatales, que te dejan ayudar, te dan ayuda financiera para poder instalarlos. Y lo bueno es que en este momento, por ejemplo, en todo Estados Unidos está habiendo un heat wave demasiado fuerte, ¿no? Entonces, la gente necesita el aire acondicionado, pero a la misma vez el aire acondicionado cuesta. Opciones como el heat pump te dejan obtener, ¿no? Una calidad de aire más baja en términos de que menos temperatura, pero a la misma vez no te causa tanto gasto. Entonces, esa es otra opción que la gente puede buscar según dónde vivas en Estados Unidos. Y obviamente que hay programas grandes federales, el Inflation Reduction Act, de algunas formas va a tratar de avanzar un poco de lo que es eso, porque habla sobre lo que es las sequías y los droughts, y las sequías y los droughts están muy relacionados a lo que viene a ser el cambio climático y el impacto que van a tener en las viviendas, porque las viviendas están hechas justamente para poder enfrentar un poco de eso, ¿no? Pues muy interesante. ¿Cómo puede ayudarnos tu empresa? ¿Cómo puede ayudarnos Mobilize Green a implementar de a poco o a lo mejor de a más estos elementos sustentables en nuestras viviendas? Sí, bueno, podríamos hablar de Mobilize Green un poquito más adelante porque creo que es otra pieza del rompecabezas, se podría decir. Pero ahorita lo que yo recomiendo a la gente también que consideren, porque tienes que tomar otra acción, es que una cosa es hablar de la sostenibilidad en términos de que tienes esta, como te decía, en la industria de lo que es el medio ambiente, se refieren a estas casas como LED, ¿no? Que tienen este certificado y estas cosas. Y muchas veces los estudios han enseñado que este tipo de casas se está vendiendo en promedio de 2 a 6% más en valor en términos de las casas que no tienen ese tipo de calificación, dependiendo de qué ciudad o qué estado estés. Entonces, de una forma, uno piensa, ¿no? Que si estás comprando una cosa así, es decir, que es más moderno, tiene ventanas más innovadoras, más recientes, tiene insulación, tiene paneles solar, hasta te carga el carro de Tesla, ¿no? Pero de la otra forma, creo que también es importante resaltar que hay casas o viviendas que pueden ser sostenibles, que simplemente están adecuadas de la manera correcta, ¿no? Detrás de un montón de árboles, cosa que en las tardes el sol no le choca tanto. O puede ser que está muy cerca de un parque donde puede crecer un montón de comida. Porque cuando estamos hablando de las viviendas, también es importante resaltar, ¿no? En el mercado de real estate o lo que viene a ser bienes y raíces, es ubicación, ubicación, ubicación. Entonces, si tú estás bien ubicado cerca de un centro comunitario donde puedes crecer comida, eso es parte de conservar agua, eso es parte de alimentarte localmente, ¿no? Y creo que cuando estamos hablando de estas dos industrias que se están juntando, creo que eso tiene que ser una conversación que es más frecuentemente hablada e investigada, porque de alguna forma las personas que van a estar comprando estas casas, si están hablando con los realtors, los agentes de bienes y raíces,
ellos mismos, muchos estudios que han sido publicados dicen que la mayoría de los realtors no están listos para vender este tipo de productos, no están listos para vender un tipo de casa que es sostenible o verde. No saben ni siquiera Entonces, creo que de ahí hay una oportunidad también, ¿no? Totalmente, muchos no saben ni siquiera cuáles son los beneficios. Te quiero preguntar para finalizar, además de agradecerte y que me respondas en un minuto, por favor. Mobilize Green y tú principalmente se juntan con comunidades, con gobiernos para ayudar a la gestión de residuos, etcétera. ¿Cómo puedes ayudar a las comunidades? Creo que, como te decía, esta es una industria que va a crecer y sigue creciendo. Si tú lees el National Association of Realtors, te van a decir que todo el mercado se está yendo hacia el latino y el cambio climático también es una tendencia grande. Entonces, de esa forma hay esa tendencia. De la otra forma, los trabajos verdes siguen creciendo más y más y más. Y el punto que es clave aquí es que, y el trabajo que hago con la empresa de Mobilize Green, es que encontramos trabajos verdes en diferentes sectores para las comunidades latinas. Entonces, de esa forma creo que si hay un joven que está en la universidad ahorita y está estudiando, o tienes padres o madres que están escuchando este mensaje ahorita, hay trabajos donde puedes estudiar arquitectura verde, puedes estudiar negocios verdes. Y son trabajos que pagan bien, puedes hacer arquitectura de hasta residuos. Y no estás en ahí recogiendo basura todo el día, no estás en ahí malográndote la espalda. Es un trabajo que tiene buen salario y en ahí es una gran oportunidad para el futuro de nuestra comunidad. Totalmente, es una gran oportunidad para aportar a nuestro planeta, a nuestro futuro y sobre todo también significa ahorros, hay que confirmarlo. Así es que muchas gracias, Alfredo González, experto en sustentabilidad y también gerente de Mobilize Green. Gracias por conversar con nosotros. Hasta la próxima. Tenemos que ir a un corte, pero ya volvemos en un par de minutos. No le cambie mientras vayas a mis redes sociales, denle like y le mando un ebook con mucho gusto. Si me manda un mensaje, me encuentra como Luis Ramírez Mundo Inmobiliario en todos lados. Ya volvemos.